Vamos a recordar la clase pasada de Regional 2, que era tronco y abdomen. Escríbame en el chat o habiliten un micrófono si recuerdan, por ejemplo, algunos signos. Positividad tanto a la inspección o a la palpación de las mamas. Algunos signos clínicos o algunos detalles que podemos encontrar como signos positivos o patológicos. La piel de naranja sería un signo, doctor. Piel de naranja, muy bien. ¿Cuál más? Piensen, ya por ahí ya salen casi otras respuestas, ya se deben acordar. Secreción en los pezones anormales. Secreción también, te lo raya, te lo rea, muy bien. ¿Alguna tumoración que se puede encontrar en la palpación? Tumoración, cualquiera de ellas. Aumento de volumen, con sensación de alguna presencia tumoral. Cambios de coloración sí y una simetría importante sí. Sí, fíjense bien, tienen que decirme en vez de coloración real, cambio de coloración. Igual que simetría es una asimetría importante. Porque si las dos están iguales, no es patológico. Entonces tienen que ponerme una simetría importante porque recordar que ninguna mamas son iguales. Siempre hay una un poco más voluminosa que la otra, discretamente, diferente. Ya si es muy llamativo, sí hay que ver el porqué. Algo más. La variedad de lesiones de piel que hay, que puedan encontrar. Fisuras, heridas, fístula, cualquier lesión. No debe haber ninguna lesión de piel en esta área porque todas serían patológicas, ¿verdad? Y si encontramos, Hola. y si encontramos, ¿verdad? Alguna tumoración, ¿qué parámetros habría que tener en cuenta para nosotros describirla? La describimos como si fuera un reloj. Tanta hora en punto, su forma, Y en cómo se cuadrante. siente. Y igual en cuadrante. Localización sería cuadrante superior externo hacia las 10, hacia las 11. Ahí estamos describiendo. ¿Qué más? ¿Qué significa que sea así, Tamaño. ¿Qué más? Es lo mismo así que así. Cuando estemos tocando. La superficie, los bordes, si está adherido a la piel o adherido a planos profundos, si es sensible, si es movible, si es dolorosa, sensible a la palpación, muy bien. Esa es la idea. Cuando nosotros encontremos cualquier tumoración, casi tenemos que tener todos estos parámetros para que nos dé ¿cómo decirle? Una positividad más hacia ciertas patologías, hacia ciertas patologías. Muy bien. Y en abdomen, por ejemplo, en abdomen, si yo les digo, en abdomen, si estamos en mesogastrio o región umbilical, ¿qué órgano ustedes creen que pueda proyectarse en esa pared abdominal de la división de los 9 cuadrantes? Asas, pero pongo apellido que diga asas intestinales, intestino delgado, muy bien, ¿qué más? Colon transverso también, yeyuno y helio, serían las asas, muy bien. Alguna porción de intestino delgado sería todo yeyuno y helio, muy bien. Algo que me cubre ahí toda esa parte anterior y protege esas mismas asas, el epiplón, muy bien. Si digo que estoy en fosa ilíaca izquierda, ¿qué órganos ahí pues, se me pueden proyectar? Fosa ilíaca izquierda.
No me pongan vaso, que entonces voy a convulsionar si me ponen vaso ahí. Colon sigmoide, muy bien. En la mujer, ¿qué pudiéramos buscar en esa zona? Ovarios, muy bien. ¿Y el hombre? Hay diferencias ahí, cordón espermático, muy bien. ¿Ok? Incluso esa es un área donde aprovechamos el canal inguinal, esa región, ¿verdad? Ese pliegue en esa zona que por encima de él, generalmente, si es en la mujer, va a aparecer lo que son las hernias crurales. Y generalmente, si vemos ahí una tumoración que desaparece, que aparece con el esfuerzo, con la maniobra de Valsalva, generalmente va a ser inguinal. Incluso las que son no son visibles, habría que hacer el examen a través del anillo inguinal superficial. Nosotros le introducimos el dedo meñique y mandamos a toser el paciente. Al paciente, si sentimos que nos golpea cuando tose, así recto, se dice que es una hernia inguinal directa. Y si sentimos el golpe, vamos a ponerlo así para que lo puedan ver mejor, oblicuo, sería una hernia inguinal indirecta. Cualquiera de ellas, igual hay que hacerle rafia, hay que realmente ponerle en algunos casos una mallita, reforzar esas áreas, porque todas esas áreas debilitadas, cuando existe una debilidad y sale alguna víscera, después no regresa, y a lo mejor son las que ustedes han oído por ahí, las terminologías, que se atascó una hernia, se necrosó, hubo que cortar, hubo que picar. Esa, por ejemplo, es una de las causas, además del cáncer, por ejemplo, de colon, si es en la pared abdominal, las causas de hacer colostomía, porque cuando pasa un tiempo no se pueden unir, intestino o colon no se puede unir porque no pega. Entonces se hace por segunda intención. Son los pacientes que se le hace colostomía, ¿verdad? Que sería a la pared abdominal colocar el intestino para que defeque por ahí, y después de un año se vuelve a reintervenir al paciente y ahí sí se puede unir. Ahí sí se puede unir, hacer la técnica quirúrgica, que sería la única forma. Entonces, más o menos para que tengan un poquito de conocimiento sobre esta patología. Entonces, ahí faltarían nada más los miembros superiores y miembros inferiores, y lo que es la columna vertebral, que eso lo vamos a ver hoy, lo vamos a incluir en Soma y verán que es muy simple. eh, Como tal, el examen muy a la vista, se puede con la inspección y con la palpación determinar ciertas patologías, ciertas enfermedades, en este caso pudieran ser ortopédicas o traumatológicas, producto de un accidente, producto de un trauma, ¿verdad? Entonces déjenme partirle pantalla para empezar ya con la segunda unidad. Aquí vamos a unir la parte que nos faltaba de regional, y ya lo vamos a incluir en el día de hoy, porque vamos a ver todo ya el sistema ostomío articular. ¿Okay? Ahora, de manera general, ustedes saben que el sistema ostomío articular está conformado por huesos como tal, músculos esqueléticos, ligamentos y tendones y los cartílagos. Ustedes saben, incluso desde el primer año de medicina, cuando empezaron a estudiar, que fueron los primeros que dieron en anatomía, esas primeras asignaturas, aprenderse todos los huesos largos, los planos, la base del cráneo, recuerdan todo eso, y después en un segundo semestre dieron toda la movilidad, toda la parte articular, y pudieron comprobar los movimientos que nosotros realizamos. Ahora bien, la unidad funcional realmente del Soma, para nosotros lograr todos estos movimientos, depende de esos tipos de articulaciones. Entonces, nosotros, para de manera de recordar, vamos a hablarle de las articulaciones inmóviles. Ustedes recuerdan, las típicas van a ser las suturas del cráneo. Esas caras articulares se fusionan entre sí y realmente ahí no hay movilidad. Existen otras que son ligeramente móviles, que son un poco fibrosas, pero no llegan a unirse,
que sería, por ejemplo, la típica sería en la sínfisis del pubis. Ella, por más que esté unida y no crea grandes movimientos, sí permite algunos ligeros movimientos. Y las móviles son todas aquellas que son comunes a la vista, son muy visibles y logran en nosotros la actividad de la marcha, la actividad de nosotros trabajar, la actividad toda la que nosotros practicamos diariamente. Ahora bien, esas articulaciones móviles se van a clasificar de varias maneras. La articulación en chanela va a ser la que permite solamente en un solo eje, ¿eh? En un solo eje, en el cual la típica va a ser, por ejemplo, la articulación del codo, flexión, ¿verdad? Y extensión. La articulación de pivote, la típica va a ser la articulación ahí mismo, a ese nivel de codo, pero va a ser la articulación de radio como tal con el número, en la cual va a rotar sobre el eje longitudinal de la diáfisis de lo que es el radio y permite en el mismo eje provocar lo que es la pronación y la supinación de nosotros. Una articulación ya condilia va a permitir los movimientos en dos ejes. Una de ellas típica sería la muñeca, en la que se permite hacer flexión y extensión e incluso movimientos laterales de aducción y abducción. Articulación en silla de montar también es biaxial, también permite en dos ejes, lo que las caras articulares, por eso que adquiere el nombre de silla de montar, tiene la forma de una silla, y una típica de ellas sería la articulación del pulgar, que con metacarpo falángica ahí, ella tiene esta forma y permite igual movimientos no tan amplios, pero sí movimientos en dos ejes distintos. Las genartrosis ya son poliaxiales, ya permiten grandes movimientos, que las típicas, la que gran movimiento tiene va a ser la articulación del hombro, siguiéndole con grandes movimientos la articulación de la cadera. Y por último, también en poliaxial existen articulaciones que permiten los movimientos varios, pero con sus caras articulares van a ser planas. En este caso, la típica sería la articulación del fémur con la rótula. Esta articulación en las caras articulares son planas. Ahora bien, ¿cuáles serían esos síntomas que son muy específicos del aparato osteomiarticular? Por supuesto, en primer lugar, el dolor, que puede ser solo, aparecerse espontáneo, o puede ser producido por algunas enfermedades inflamatorias, o puede producirse por trauma. De aquí se despeja que hay que preguntar unas cuantas variables en cuanto al dolor que ya hemos ido aprendiendo. En su libro texto básico hay una serie de preguntas importantes que debieran leer. Desde cuándo empezó, qué estabas haciendo, cuándo se alivia, se aumenta, disminuye con ciertos movimientos. Una serie de preguntas que es importante saber todo lo relacionado con dolor articular o dolor de alguna zona del aparato osteomiarticular. La debilidad está muy relacionada a veces con la atrofia. Son pacientes que hay que preguntarle si ya le está costando trabajo, actividades diarias como peinarse, abrocharse los zapatos, ponerse la ropa, ciertas actividades cotidianas que a lo mejor ese sería el motivo de consulta. El paciente viene refiriendo esto mismo. La deformidad es típico en algunas enfermedades que sean degenerativas o traumáticas. Lógicamente, después de un trauma óseo, nosotros mínimo pudiera haber un aumento de volumen. Estamos viendo un aumento de volumen, que serían los signos cardinales clásicos de la inflamación después de un golpe, que puede ser de una contusión, pero puede ser una fractura cerrada o una fractura expuesta, y siempre vamos a ver a una simple vista, a la inspección, esa deformidad importante. El mismo dolor, la misma deformidad pudiera dar alguna limitación, limitación de movimiento o impotencia funcional. Lógicamente hay articulaciones que a lo mejor el movimiento no te lo permite en un eje, pero o no te lo permite en todos los ejes, aún sabiendo que tiene esa gran movilidad. Entonces hay que ver qué limitaciones esa articulación pudiera tener. Por eso hay que saberse de base, ¿verdad?, todos los movimientos que puede
propiciar esa articulación. La rigidez tiene que ver un poco también con esa limitación, pero la rigidez tiene sus particularidades. Son pacientes que generalmente tienen enfermedades en las cuales amanecen con cierta rigidez, no logran mover sus articulaciones y a medida que pasa el día va mejorando. Son signos clásicos de enfermedades como la artritis reumatoidea. Son pacientes también que puede pasar por la edad, la misma artrosis, y a medida que se hace ciertos movimientos va mejorando esa limitación. Entonces ahí es donde se diferencian una a la otra. El chasquido articular a veces está provocado por esas caras cartilaginosas propias de las caras articulares que estén dañadas. Esto es como un rodamiento de un carro que cuando está nuevo no suena y cuando empieza a dañarse, en el caso de nosotros, el ser humano, empieza a pasar el tiempo, nos vamos ya teniendo enfermedades degenerativas, ya es como si no tuviésemos ese líquido ni esa cara articular gelatinosa y entonces hace ruido cuando hacemos movimientos, incluso a veces ruido en reposo. Hay un chasquido que se llama también crepitación. O pudiera ser por el mismo desgaste, por la misma generación, incluso de partes blandas, como se diga músculo, se diga tendón. Entre ellos chocan y provocan también sonidos. Puede provocar sonido. Entonces, de manera general, estos serían síntomas que nosotros vamos a buscar, que incluso algunos, como ustedes saben, se convierten en signos. Lógicamente, el paciente puede tener fiebre, puede tener algunas otras manifestaciones, hemorragia, otras cosas propias del lugar de donde tiene daño, es directo sobre el sistema osteomiarticular y da otras sintomatologías generales. ¿Okay? Entonces, bien, aquí quería dejarle dos laminitas con dos pequeños resúmenes de manera general, que por ejemplo, normalmente nosotros con una apreciación visual logramos ver todos los movimientos que puede haber en una articulación. Pero si realmente queremos ver hasta dónde una articulación que sabemos que llega hasta 90 grados, nosotros perfectamente podemos utilizar un goniómetro y ver que no está llegando a los 90 o incluso si se está pasando. Entonces si está provocando una flexión y se pasa de los 90, que sería lo normal, entonces sería una hiperflexión o una hiperextensión en algunas articulaciones, por ejemplo el codo y la rodilla, que no debe seguir el movimiento, que hasta 10 grados que pase la hiperextensión sería normal. Ya ahí sería no patológica hasta 10 grados, pero son pacientes que después van a tener desgaste de los cartílagos. Lógicamente los niños, sus articulaciones son muy flexibles, mientras que los ancianos no. Por eso es muy peligroso las caídas de los ancianos, porque también, además que puede provocarme fracturas óseas importantes, la limitación de ellos mismos es la que me provoca la caída. Entonces tienen que tener en cuenta al examen físico de un niño y de una persona adulta no va a ser igual. Si hay un desplazamiento de una articulación en una extremidad, cualquier movimiento que nosotros estemos explorando tiene que ser igual, debe corresponderse con la extremidad contralateral y esa es una forma de nosotros comparar uno de mi cuerpo con el otro. Los movimientos tienen que ser similares de una zona a la otra contralateral. El desplazamiento de algunas articulaciones pudiera limitarse por algunas enfermedades incluso intra o extraarticular. Y pudiéramos nosotros ahí fácilmente delimitar esto, que si el problema es intraarticular, ahí me va a restringir prácticamente todos los movimientos en todas las direcciones. ¿Okay? Y ya si es extraarticular, a lo mejor el movimiento que me está restringiendo sería nada más en una o en dos direcciones. Son direcciones o son directrices generales, una simple lectura para que puedan entender a la hora de hacer un examen físico de ostomía articular. Hay articulaciones inestables, como le decía, que pudiera haber un desplazamiento un poco más allá. Son personas que, por ejemplo, las articulaciones de los codos, si hace una extensión, el brazo debe quedar recto. Pero hay personas que logran hacer un arco, logran llevar un poco más atrás el brazo, pasa también en las rodillas. Hasta 10 grados está bien, pero si te vas un poco más para allá,
lógicamente va a provocar daño. Incluso en el tiempo, la rodilla, que es la que más se daña, una de las causas de daño de los meniscos es este tipo de articulación, que se va un poco más allá de la hiperextensión. Esto también le permite a algunos pacientes, a algunos individuos, hacer esos actos circenses que ustedes han visto, que logran meterse en una cajita, las articulaciones, se doblan los brazos para atrás, hacen movimientos que normalmente no nos permiten, en ellos sí, y bueno, ya que tienen ese problema, lo utilizan como para ganarse la vida, ¿no? Lo que son estos tipos de actos circenses para aprovechar ese problema, me imagino yo que no, eso no se nace, o sí se nace con él, pero no se puede aprender. Una persona que no tenga este tipo de articulación, estos ligamentos muy flexibles y músculos, lógicamente no puede llegar a hacer estos movimientos. La palpación cuidadosa que nosotros logremos hacer de alguna articulación, de un grupo muscular con la inserción del ligamento, nosotros podemos decir prácticamente cuál es el que está dañado. Esos puntos, esa palpación digital que nosotros hacemos haciendo presión, simplemente una presión digital, ese punto exquisito, doloroso, podemos decir prácticamente qué tendón está dañado. Y eso nos ayuda mucho al examen físico. El aumento de volumen de una articulación puede ser debido a una acumulación en todo lo que es el espacio intraarticular como tal, o pudiera ser de una de las bursas, esas bursas que también ayudan a articulaciones, fundamentalmente como es la del hombro, la del codo, a hacer los movimientos, pero también son las que se inflaman. Por eso la articulación del hombro es una de las que más problemas da en cuanto a patologías ostomío articular. Lógicamente, si hay gran volumen, va a ser más intraarticular, y si está más localizado ese aumento de volumen, va a ser más exquisito hacia una bursa o hacia dos. Está en dependencia del daño que haya, pero sería la forma de comparar un gran aumento con un pequeño aumento. Si hay aumento de temperatura, incluso sin haber un trauma previo, que van a ver los signos propios de la inflamación, aumento de volumen, rubicundez, aumento de temperatura. En este caso, quiero es nada más que sepan que el paciente puede tener dolor y vemos que hay una diferencia de temperatura en esa zona con el otro homolateral del paciente. Dígase una rodilla, dígase una muñeca, dígase cualquier articulación. Y eso me refiere que hay inflamación o pudiera haber infección, patologías inflamatorias, infecciosas de articulación, hueso o músculo. ¿Okay? Y la crepitación durante el movimiento articular, que puede ser por fricción de, como decía, de tendones o bandas fibrosas, o esas articulaciones, esas superficies cartilaginosas que puede darme movimientos ruidosos. Incluso en reposo podemos poner la mano y podemos sentir, y eso se puede llamar lo que es la crepitación, esa articulación. Esas articulaciones cuando crepitan están mal, ninguna está sana, y lógicamente eso requiere su tratamiento. Ahora bien, ¿por dónde nos vamos y a qué vamos a buscar nosotros para nosotros completar ese examen físico ostomía articular? Y aquí prácticamente sale ese examen físico de miembro superior, de miembros inferiores, regional y de columna vertebral. Nosotros vamos a ver la simetría. ¿Cómo vamos a ver la simetría? Bueno, si a simple vista nos llama la atención que pudiera haber un brazo más largo que el otro, simplemente utilizamos 1 centímetro, lo ponemos en la articulación acromioclavicular y cogemos hasta, por ejemplo, el proceso tiroideo del radio o del cúbito, y ahí, si mide 50, en el otro debe estar los 49 o 51, no más que eso. Incluso lo idóneo es que sea 50 y 50 las dos mediciones. La facilidad, amplitud de movimiento, tenemos que conocer todos los movimientos que permite cada articulación para la hora de realizar lo mismo forma pasivo que activo, se realicen esos movimientos sin ningún problema. La masa y el tono muscular. Esto pertenece tanto a ostomía articular como al sistema nervioso. Nosotros a simple vista podemos ver el relieve de esa masa muscular. Va a estar en dependencia de si es entrenado o no el paciente. El paciente puede tener un buen tono muscular y sin embargo nunca ha hecho ejercicio. Entonces no podemos pretender que el paciente que no le damos esa masa muscular desarrollada no tenga un buen tono muscular. No, lo tiene. Lo que la persona entrenada va a ser más visible, va a ser más llamativo.
Lógico. La fuerza muscular también, en este caso vamos a llegar hasta las pruebas o las maniobras simples. Ya esto se va a dar más profundo cuando vemos sistema nervioso con algunas maniobras de Mingasini y Barré. Cuando lleguemos ya las daremos. Por supuesto que si estamos dando o estamos haciendo una inspección de toda el área de miembro superior e inferior, columna vertebral, hay que ver la apariencia de la piel, buscando lesiones, cicatrices, cualquier deformidad, cualquier problema que nosotros veamos en la piel. Y bueno, ver la posibilidad de que exista dolor, crepización, deformidad en esas áreas, que ya esto sería ya a través de la palpación. Entonces, esa sería una guía para explorar. Y las técnicas que vamos a usar, lógicamente, sería fundamentalmente inspección y palpación, aunque algunas áreas vamos a percutir. No es lo que más hacemos. Y la ocultación no hacemos ninguna. No existe ocultación de brazo, ni de pie, ni de columna vertebral. ¿Está claro? Entonces, la percusión no se los añade aquí porque no es tampoco la que más, no nos da muchos datos. Lo que realmente nos da datos es inspección y palpación. Vamos a buscar, que ya se los he enunciado en la guía de exploración, esa amplitud, los arcos de los movimientos, tanto pasivos como activos, la fuerza muscular y la función integradora de esa articulación, buscando cualquier dificultad, alguna imposibilidad en los movimientos, que sea doloroso, que haya deformidad o que incluso haya crepitación. Entonces, ya entrando en lo que es la inspección, la verdadera inspección de sistema osteoarticular es casi igual que la inspección de la piel. Hay que lograr que el individuo esté lo más desnudo posible. Aquí sí está representado como vino al mundo, sin ropa interior inclusive, que sería lo idóneo. Si no, por lo menos en ropa interior. ¿Ok? Sería como podemos examinar bien. Y nosotros vamos a decirle al paciente que se coloque en posición de firme. Ahí no está con los talones unidos, pero debe ser con los talones unidos y la punta de los pies un poco separado, que sería la posición militar o la posición de firme. Ya a partir de ahí nosotros vamos a empezar a fijar, a pasar líneas horizontales a nivel de los hombros, a ver si tienen la misma altura. Vamos a pasar una línea que pase por la pelvis y una línea que pase por las rodillas. Y ahí ya nos está dando la imagen o esa panorámica de que el paciente tiene un buen trofismo, que significa que tiene las mediciones de un hemicuerpo muy semejante al otro cuerpo. Lógicamente también damos la vuelta y vemos al paciente que por atrás coincide y ahí aprovechamos y también se pasa una línea a nivel de los pliegues glúteos inferiores, en la cual también debe ser horizontal y debe verse perfectamente, que ahí nos va a ayudar alguna que otra patología, incluso de la columna vertebral. Esto más o menos, ya eso lo he dicho, como lo decía, los hombros, las crestas ilíacas, las rodillas deben ser iguales de un hemicuerpo al otro. Los relieves musculares, ese tono muscular que estamos viendo, si un hombro está muy desarrollado, un bíceps está muy desarrollado, el otro homolateral debe ser de la misma forma, tamaño. Lógicamente, cuando comprobemos en la palpación los movimientos, también debe ser de la misma manera. Todas las áreas óseas, incluso todo lo que, si un paciente tiene prominencias óseas muy visibles de un lado del derecho, el izquierdo también debe ser visible. Todo está en dependencia de la simetría que tenga. Si no la tiene, lo vamos a describir. Paciente que se observa simétrico y cuando hacemos las mediciones vemos que un pie puede medir 1 metro y el otro medir 1,5, 1,3, 1,4 y sí hay una verdadera simetría. De perfil ya vamos a empezar aquí a aprovechar en el perfil a tratar de ver lo que es la columna vertebral. Hay curvaturas que son normales de la médula espinal, de lo que es la columna como tal. Y vamos a ver en la posición que está el paciente, trazar una línea que me agarre una línea imaginaria desde el lóbulo, oreja, hombro, cadera, trocánter, femoral, que pase por el medio de la rodilla y llegue a lo que es el malleolo también. Y eso debe ser recto. Lógicamente, pacientes con ciertas divisiones en la columna, pacientes con algunas que otras deformidades, esto no se va a ver. Y lógicamente la posición funcional de un paciente en posición de pie debe tener cierta flexión muy discreta
de lo que son los codos y las rodillas. Esa es la posición funcional. Incluso cuando se va a inmovilizar estas articulaciones, cuando es la articulación, de esa manera es que se inmoviliza. No se puede inmovilizar con una extensión marcada. No se puede. Miren aquí en esa vista lateral, lógicamente está solamente la columna vertebral, donde existen 4 curvaturas, dos que serían las lordosis y 2 cifosis, como tal, lordosis cervical y lumbar y cifosis torácica o dorsal y sacrococcígea. Esto sería lo idóneo. Esto nos permite a nosotros, como si fuese una hoja de muelle en un carro. A mí me gusta mucho comparar con cosas de la vida real para que lo entienda. Esto nos permite a nosotros amortiguar golpes, amortiguar la bipestación, todas las actividades que nosotros realizamos. Cualquier persona que tenga alguna rectificación o aumento de alguna de las curvaturas, cuando están ya 20 minutos de pie, ya tienen mucho dolor en esa área. Es como si todo el peso ya no funcionara como un acordeón, como un verdadero sistema de amortiguación, no solamente está sobrecargándose en esa vértebra y lógicamente el paciente va a referir dolor exquisito en esa área. Nosotros debemos ser capaces de, si vemos por ejemplo por detrás del paciente, la columna debe estar recta completamente. Ya si tiene desviación hacia los lados, sería como tal escoliosis. Y entonces aquí, por ejemplo, en este paciente estamos viendo esa desviación que le decía, si está sobreañadida, en este caso tiene una exageración de la lordosis de la columna lumbar. También esto provoca dolor, incluso si hay aplanamiento, si se pierde esa lordosis, también puede provocarme dolor en los pacientes. Son pacientes como este, donde está un poco rectificada como tal la columna lumbar, pero aquí lo que más está representando en el ala de la izquierda es un paciente que tenga la cifosis marcada. Esos pacientes generalmente se le ve como una curvatura más acentuada, no tan recto, y esto también provoca dolor. Todo esto tiene arreglo antes de los 20 años, en la vida adolescente, incluso con ejercicio. No hay que llegar a usar aparatos, a veces sí, a veces hay que llegar incluso a inmovilizar con equipo o con yeso para poder rectificar esa columna, porque siempre van a tener problemas. No sé si cuando ustedes estudiaron fisiología, le dieron enfermedades restrictivas, si un paciente joven tiene una cifosis marcada, a medida que pasa el tiempo, no tiene buena expansibilidad a la hora de respirar, producto de una enfermedad restrictiva, no logra una buena expansibilidad torácica producido por esta misma cifosis. Tienen aquí desde la antigüedad, hay casos de esto es una momia egipcia, en la cual desde aquella época se le llamó a estas proyecciones marcadas jiba. Por ahí por eso dice que tiene una jiba en la columna producida por una verdadera cifosis. Nosotros en la inspección, parado el paciente como tal, en posición de firme, debemos buscar esa simetría, como ya le decía, los hombros, la escápula, las crestas ilíacas, los pliegues glúteos deben tener una misma línea, y incluso las rodillas, para saber que está a la misma altura, porque si tiene un pie más largo que el otro, ya me empieza también a desviar la columna. Por eso tienen que hacerse todas estas líneas buscando una buena simetría. Y debe ser recta como este caso. Se vea recta sin ningún problema. Si no, va a pasar esto aquí como una columna escoliótica. Hay pacientes que tienen la columna como si fuese una S, desviación hacia un lado, hacia el otro. Esas son más marcadas. Incluso cuando es muy, lo que se hace es que se tiene que rectificar con operaciones y lo que se pone es una varilla por este lado, otra varilla por el otro lado, entre ambos procesos espinosos, y se va tratando que con alambre ir rectificando eso, ir apretándolo y entonces que la columna agarre la posición de ambas varillas de acero para poder rectificar, porque no hay quien viva así, no hay quien viva con una verdadera escoliosis, siempre hay dolor, hay incapacidad, es muy poco probable poder tener una vida laboral estable, por lo tanto sus pacientes generalmente tienen que llegar a esta operación. Esas son las marcadas. Cuando es discreto, con ejercicio, fíjense bien, con ejercicio
y rehabilitación los pacientes resuelven. Entonces esto sería una columna normal que si nosotros hacemos la flexión que realmente haga, nosotros vamos a ver una curvatura. El paciente va a mover la columna con una verdadera semiciclo, una curvatura convexa. De lado vamos a ver los líneos, ya no vamos a ver ni los dosis ni cifosis, sino como un arco. Que si el paciente tiene una verdadera escoliosis, sí vamos a ver la escápula de una que se eleva. Va a haber una deformidad importante si hay escoliosis. Con esta simple inspección que estamos haciendo. Viene aquí, ya esa columna no está recta, realmente tiene casi la forma de una S. Después que pasen los 20 años, esto ya es problema. Hay que tratar de, por la juventud, lograr un buen tono muscular con ejercicio para que rectifique esa columna. ¿Okay? Entonces, como decía, inclinado hacia adelante, nosotros debemos lograr que la columna sea convexa, que sea regular. Esas vértebras van a permanecer en lo que es la línea media y las escápulas deben estar a la misma altura. Si vemos una más elevada que la otra, evidentemente va a haber alguna que otra escoliosis. Debemos ser capaces de ver completamente de perfil la columna entera, sin ninguna curva como tal. Sería este mismo paciente viéndolo desde aquí, en la curvatura, línea completa, sin ninguna lordosis ni cifosis. Ahora bien, vamos a hacer una palpación de esos grupos musculares, dígase la cintura escapular, la cintura pelviana, después de esa inspección, a ver si hay algún área que me provoca dolor. ¿Cómo vamos a hacer esa palpación? La podemos hacer haciendo pequeñas depresiones en las regiones musculares o haciendo pinza digital, tocando o incluso haciendo como tocar un timbre, ir haciendo en ciertas áreas y eso me va a hacer la exquisitez. Como decía, si nosotros logramos tocar una zona dolorosa así como un punto, podemos determinar incluso qué tendón es el que pudiera estar dañado. Y si tocamos que hay como flacidez muscular, ¿verdad? Comparado con un grupo muscular con el otro de un hemicuerpo, pudiéramos detectar las atrofias musculares. La columna la podemos palpar, incluso verán que es una de las zonas que se puede percutir y pudiéramos nosotros al paciente hacerle pequeños movimientos, haciendo pequeños movimientos a lo que es los procesos espinosos, incluso de 2 centímetros a los lados. Esto hay que tener cuidado, no podemos tampoco mover mucho la columna. Recuerden que eso no hay gran movilidad. Y haciendo estos pequeños movimientos laterales, así como una pinza digital a cada proceso, la apófisis espinosa, pudiéramos encontrar algunos que en algún nivel si hay dolor o no. Pudiera ser en esas emergencias de las raíces nerviosas, fundamentalmente las posteriores, provocar dolor. Y bueno, sería un signo positivo. También pudiéramos, como decía, ahí aprovechar y percutir. Puede ser a los lados igual, digital, de los procesos de las espinas, pero no es lo que más se hace. No es lo que más se hace, pero para que sepan que se puede hacer. Vamos a palpar toda esta área de muscular, de la cintura escapular, dígase trapecio, deltoide, infraespinoso, redondo mayor, redondo menor, el dorsal, que incluso ya ahí estamos haciendo algunas que otras maniobras para la articulación del hombro, para ver si pueden ser algunas exquisitez, algún área que pudiera haber dolor. Ahora bien, pacientes que ya vienen con historia de dolor, fundamentalmente de lumbalgia, se agacharon, le empezó a dar dolor, hicieron un mal gesto, o estuvieron mucho tiempo sentados, manejando, estuvieron 5 horas, no querían llegar, hicieron un viaje muy largo, no quisieron parar, y tiene dolor en la zona que generalmente se le dice lumbalgia, la zona sacra, y para eso existen unas maniobras que ya hay que saberse, hay que aprendérselas a partir de hoy, que sería maniobra de la C y maniobra de Bragar. En la maniobra de la C, como bien representa ahí el esquema, la foto, el paciente va a estar en decúbito supino y va a tener ambos pies en extensión. Nosotros, fíjense que una mano impide que haya flexión de la rodilla, la mano izquierda, y con la mano derecha por el talón nosotros vamos a subir el pie. Se dice que a partir de 45 grados ya puede ser positivo.
Entonces, en un rango entre 45 antes de los 70 grados, el paciente, si es positiva la maniobra, me va a referir dolor, con la simple elevación del pie. Esa sería la maniobra de la C. Para hacer bragal, donde el paciente ya le dio el dolor, yo bajaría, se dicen, o 10 grados o hasta que ya desaparezca el dolor del paciente. Y lo que voy a hacer, la figura aquí no muestra mucho, pero lo que voy a es agarrar la planta del pie del paciente y voy a hacer una flexión, sin que se me flexione la rodilla. Aquí le dio el dolor, bajo un poco en la maniobra de la C, bajo un poco el pie y ahí es donde hago una flexión, como tal, se le dice así, una flexión dorsal, tratando de llevar el pie hacia acá y eso me va a provocar el mismo dolor que con la maniobra de la C. Entonces, estas maniobras son muy sensibles para todo lo que es lumbalgia, mucha positividad de alguna hernia discal, de alguna patología compresiva, tumoral en esa área que me está provocando dolor, en ese núcleo pulposo de una hernia que me está comprimiendo alguna raíz nerviosa de la médula espinal. Entonces, ya a partir de hoy, la C y bragal hay que saberse. También se utilizan las maniobras de Neri 1, Neri 2 o Neri y maniobra de Neri forzada. Muy simple estas maniobras también. La Neri o Neri 1, paciente sentado, simplemente la hacemos nosotros presión, con flexión de la articulación del cuello, como si fuese a tocarse con el mentón el esternón. Simplemente vamos a hacer esa maniobra. Y el paciente va a sentir dolor, o calambre, corrientazo en los miembros inferiores. En Neri 2 o Neri forzada, nosotros vamos a hacer flexión. Aquí está muy como extensión, ¿no? Pero bueno, es levantar el pie y flexionar. Es como llevar la rodilla hacia el abdomen y a la vez hacerle flexión también de la articulación del cuello, tratando de tocarse con el mentón el esternón. Esto lo hacemos nosotros. Estos movimientos nosotros le hacemos al paciente. No es que él lo haga voluntariamente. Nosotros con nuestras manos vamos a hacer estos movimientos. Estas maniobras igual me va a dar positividad con algún problema lumbar que generalmente son problemas en las raíces nerviosas. Entonces hasta ahí la segue, bragal, Neri y Neri forzada. O Neri 1 o Neri 2. Entonces bien, vamos a empezar a aprovechar ya a hacer todos esos movimientos y vamos céfala caudal. Estos movimientos pueden ser pasivos o activos. El paciente los puede hacer él o le decimos que se relaje. Que ahí estaríamos buscando una maniobra, la daremos cuando vemos sistema nervioso, que él esté relajado totalmente y nosotros vamos a hacer los movimientos. Esos serían los pasivos. Pero bueno, la idea es lograr ver hasta dónde llegan los movimientos y se hace flexión, extensión, flexión lateral, rotación y circuncisión. Hay que tratar de que todos esos movimientos, incluso cuando se están haciendo esos movimientos, ver que realmente son permitidos, los hace sin ningún problema y que no haya ruido, que no haya esa crepitación, que no haya ese chasquido. ¿Okay? Que me pudiera estar hablando de alguna artrosis en lo que es la columna cervical. El hombro. El hombro sí tiene, es una de las articulaciones que más se daña por trabajo, por la vida cotidiana, por trauma frecuente, hasta por mal dormir, por mala posición. Entonces, vamos a hacer un poquito hincapié en la articulación del hombro. Es una de las que más tiene, la que más no, es la que más movilidad da en todos los ejes, realmente la que más permite movimiento, esas articulaciones esféricas que tiene en la cabeza como tal del húmero y la cápsula articular de la escápula permite esta gran movilidad. Entonces, realmente existe varios componentes que pertenecen a esta articulación o a estos movimientos, que sería la articulación glenohumeral, la articulación acromioclavicular y el manguito rotador, que van a ser todos estos músculos que me permiten el sostén de esa articulación y los grandes movimientos hacia todos los ejes habidos y por haber. Entonces, bien, ¿cómo vamos a examinar nosotros la articulación del hombro? Bueno, igual con inspección y palpación. Nosotros vamos a lograr con inspección una vista anterior, posterior y lateral, ver la simetría, el desarrollo de esas masas musculares de ambos hombros. Caemos en lo mismo, depende si está entrenado o no el paciente, va a tener los músculos más visibles, más desarrollados, con mejor tono.
Pero un paciente no entrenado igual debe tener un tono muscular normal, que lo vamos a comprobar después con la palpación. Pero aquí en la palpación toma gran importancia muchas áreas de puntos dolorosos, los mismos articulaciones, los mismos que pertenecen al manguito rotador, que se dañan mucho. Entonces vamos a ir tocando, como ven, esos puntos que están enumerados, y no es motivo de la clase, no es objetivo, pero ya para que sepan, a lo mejor han visto alguna consulta ya de ortopedia o traumatología, en que digitalmente, con el índice o con el pulgar, exquisitamente se van apretando estos puntos que van a ser las articulaciones, incluso las bursas serosas. Esta es una de las áreas donde más frecuente es la bursitis, y se hace presión y es exquisito. A veces no duele ni todo el área, y hay un punto de esos que están enumerados ahí donde me va a ocasionar dolor. Eh, Provoca mucho daño en cuanto a impotencia funcional, pero igual, con tratamiento y con rehabilitación, perfectamente se puede mejorar. Hay casos que no, que requieren operación porque ya hay un daño sobreañadido. Ahora bien, mira todos los movimientos que hace el hombro, todos. Va a ser abducción, aducción, flexión, extensión, rotación interna y rotación externa. Permite esa gran movilidad. Entonces, nosotros íbamos a buscar esa incapacidad o esa impotencia que pudiera tener algunos movimientos. Generalmente, el paciente, cuando tiene dolor, no puede hacer una abducción. Se le pide a veces al paciente que haga la arañita, que no es otra cosa que ponga las manos en la pared y empiece a subir con los dedos como si fuese una araña, a escalar, y te darás cuenta que hay un punto exquisito donde el paciente ya refiere dolor, no puede seguir haciendo la abducción ni elevación, ¿verdad? Del mismo. Y dependencia de hasta dónde esté el daño, bueno, serían los tratamientos. Ya pasando lo que es la articulación del codo, igual vamos a hacer una inspección, vamos a ver esa concavidad que hay entre el olecranon y el epicóndilo lateral específica. Si hay un derrame articular, vamos a ver esa zona redondeada, se va a perder esa concavidad. Y la palpación pudiera ser, si hay líquido, puede ser fluctuante y muy doloroso. Este es un área donde lo que más se va a dañar van a ser los tendones que se insertan en el epicóndilo lateral y medial, y son muy fáciles de demostrarlo, muy fácil de examinarlo. Aquí no está en la clase, pero importante que lo copien, o bueno, ya lo tienen con el video. Una de las formas también de saber si hay problemas en esta articulación del codo, por ejemplo, cuando está en extensión el codo, lo que son el olecranon y los epicóndilos deben hacer una línea horizontal, deben estar parejos como 3 puntos, los dos epicóndilos y el olecranon. Y cuando flexiona el codo, debe formar un triángulo, los epicóndilos hacia abajo y como tal el olecranon haciendo como un vértice. Esto fundamentalmente se busca si hay algún trauma, si hay alguna desviación, luxación de esta articulación, va a deformarse esta relación que tiene en extensión y en flexión perfectamente esta articulación. En la palpación existen patologías de la encía propia de la epicondilitis externa, que se dice que codo del tenista. Aquí lo que se va a hacer es, nosotros por ejemplo, con el brazo izquierdo vamos a agarrarle lo que es la articulación del codo, y con el pulgar vamos a hacer presión en el epicóndilo lateral, y hacemos flexión o extensión de la muñeca. Entonces esa extensión marcada en la muñeca que me provoca resistencia me aumenta más el dolor. Con una simple palpación, haciendo presión, ya el paciente dolor, pero si hacemos esa extensión de la muñeca, aumenta mucho más el dolor, fundamentalmente en pacientes tenistas. También se dañan tanto el lateral como el medial, incluso las articulaciones de la muñeca, por ejemplo, a los que venden helado, que utilizan mucho la muñeca, utilizan mucho el codo, están haciendo una fuerza para sacar esa bola de helado, por ejemplo, del banquillo. Eso es uno de los trabajos que también me provoca daño a este nivel. En el caso del epicóndilo medial, sería más al golfista y al lanzador de béisbol. Yo sé que a ustedes lo que más les gusta es el fútbol, pero bueno, malo que bueno, han visto que existe el deporte de béisbol. Y aquí quiero, para que vean que esta parte tiene que ver mucho con nosotros, esta lección de béisbol
como decir, le ha cortado la vida útil a muchos lanzadores. Y por allá por el año 74 había un piche, creo que se llamaba Tommy John. Incluso la operación tiene el nombre ahora del pitcher, ni siquiera del nombre del doctor que operó, creo que el doctor Frank, en Estados Unidos. Creó una técnica quirúrgica de escoger un tendón sano del antebrazo y hacerle un injerto en el epicóndilo como tal medial, que ese es el que está dañado, ese tendón. Y a partir de ahí, incluso ese pitcher que se le hizo la primera vez tuvo 14 años más en el deporte. Y a partir de ahí hay algunos lanzadores que incluso antes que aparezca el problema, se operan. Para que tengan idea de a veces la medicina va más allá para la hora de resolver cualquier problema de salud. Esto es típico de lo que es el golfista y el lanzador de béisbol. A mí siempre me gusta hablar de este tema porque lo resuelve y no solo que lo resuelve, que incluso lo mejora. Se dice que hasta algunos lanzadores logran lanzar la pelota a mucha más velocidad después de esta técnica quirúrgica y no es nada ilegal, ni es fraude, ni nada. Es simplemente una técnica quirúrgica que mejora, refuerza este área muscular. Ahora bien, esta área también por las bursas puede, por trauma, por algunas enfermedades inflamatorias, provocar daño e inflamarse. Va a haber ese gran aumento, va a fluctuar, vamos a ver líquido ahí con una simple palpación, una simple maniobra, perfectamente, y va a ser muy doloroso. Y esto me va a impedir, lógicamente, alguna movilidad. Esto a simple vista se ve perfectamente esta patología. Los movimientos que hace el codo son un poco más reducidos. Va a ser una flexión y extensión. Y ya la pronación y supinación prácticamente no pertenece ahí. Es un poco más hacia abajo, pero bueno, está ahí por la cercanía. E incluso la extensión, como decía, hasta 10 grados sería lo normal. Lo normal. Ya de ahí para allá va a crear un problema o sería patológico. Serían los movimientos nada más que permite. Es la típica de flexión y extensión. En la muñeca ya empieza el órgano de trabajo que serían nosotros las manos y a través del tiempo en la mujer es una de las que más ha sufrido de patologías producto del trabajo de lavar, de exprimir y ciertas labores que se hacen con las manos y provoca algunas síndromes incluso el túnel carpiano o túnel del carpo, que va a provocar mucho dolor. Nosotros, la simple inspección y palpación que el paciente puede decir que tenga dolor esta zona, nosotros podemos hacer con el martillito pequeños golpes ahí en lo que es la articulación y va a provocar como un corrientazo, con dolor en toda la articulación de la muñeca. Pudieran también hacer el signo de Palén. Nosotros le mandamos a que flexionen frente a frente cada muñeca por unos 30 segundos. Igual va a desencadenar adormecimiento, parestesia, calambre en ambas muñecas o en la que está dañada. No necesariamente puede ser bilateral, pudiera ser unilateral. ¿Cuáles son los movimientos? Aquí sí permite flexión, extensión, algunos movimientos laterales que no son tan amplios, pero realmente se logran hacer estos movimientos como órgano de trabajo nosotros, las manos. En la inspección nosotros tenemos que tener en cuenta que existen pequeños grupos musculares que se van a insertar en todo lo que son las articulaciones metacarpofalángicas y las distales y las proximales. Y de aquí vienen una serie también de adherencias, de problemas ortopédicos, de algunas patologías. Entonces, fíjense, con algunas manos, con ya algunas deformidades, en este caso mano en ráfaga, que van a ser deformidades de la artritis reumatoidea. Esto no pasa ni un día ni en un mes, esto pasa en años, que va habiendo esa degeneración articular, algunos tendones se hacen fibrosos, se recortan, y va provocándome estas deformidades y fundamentalmente de la articulación metacarpo proximal, que me desvían la mano, por eso dice mano en ráfaga. También pudiera haber una hiperextensión de las articulaciones interfalángicas proximales con flexión fija de
las distales y esto me da dedos en cuellos de cisne, típico de estas patologías también. Los dedos de Boutonniere, en este caso va a ser al revés, va a haber hiperflexión fija de las proximales con una hiperextensión de las distales. Me da esta típica característica de deformidad de Boutonniere. Pudiera haber sinovitis también a nivel de la mano, no son las áreas más frecuentes, pero pudiera pasar. Aquí se fue una foto, sigue siendo articulación del codo, pero miren en la mano estas grandes deformidades, ¿verdad? A veces incluso hay que llegar a hacer operación, hay que hacerle pequeñas reducciones para que mejoren los dolores y pueda hacer algunas que otras actividades. También existen algunos nódulos típicos de deformidades clásicas de las artrosis que cuando son distales serían nódulos de Verdén y cuando son en las proximales serían nódulos de Borchardt. E incluso también pudiera haber en risartrosis, que no es otra cosa de la artrosis de esta articulación que le decía en silla de montar, que es casi lo que se suelda esa articulación y tiene poca movilidad. Todos estos problemas provocan mucho dolor y mucha impotencia, incluso no logran cerrar las manos, se le caen los objetos y como le decía, son nuestros órganos de trabajo prácticamente, nuestros utensilios y sería un problema para la vida diaria cotidiana. Existen también otras patologías, como la contractura de Dupuytren. Esto lo que se hace es que se hace fibroso y se recorta y fundamentalmente de lo que es en el anular y hay poca movilidad. Es como si tuviese, en vez de ser la parte ósea, más bien es el tendón y ahí visiblemente se ve bien esa contractura de ese tendón con el nombre de Dupuytren. Fue quien lo descubrió. También pudiera mover los tofos gotosos, muy típico en la gota, por el aumento del ácido úrico, se empiezan a impregnar esos cristales de urea y empiezan a dar deformidades, tanto en las manos superiores como en los miembros inferiores. Son muy dolorosos. ¿Okay? Entonces nosotros, cuando vamos todo eso es con la inspección, cuando ya vamos a pasar a la palpación, nosotros con la pinza digital, nosotros podemos hacer palpación a todos los niveles y los movimientos. Nosotros debemos poner los movimientos de abrirla y cerrar la mano en forma de abanico. Y esta sería más o menos el examen físico de la palpación de las manos. También pudiéramos ver otras manifestaciones, otros problemas a este nivel, como la parálisis del plexo braquial, que pudiera haber una mano en garra, la parálisis del nervio cubital, pudiera haber cuando vemos esta posición o esta forma de adquirir que sería la mano del predicador, y si hay parálisis del nervio radial sería la caída de la mano, se ve la mano caída, no puede realmente hacer flexión dorsal, no lo logra hacer producto del daño o parálisis del nervio radial. Esto generalmente es traumático o por alguna herida que cortó esos nervios. Pasamos rápidamente a la cadera. La cadera es otra articulación que se daña con el tiempo. Son frecuentes las fracturas de cadera en los abuelitos, las artrosis que llevan, estamos obligados a ponerle, ¿cómo decirle? Ahora se me pasó. Ponerle otra articulación porque realmente se suelda, se suelda como tal la cabeza del fémur en una prótesis, me había olvidado la palabra prótesis, y resuelve mucho. Abuelitos que dejaron de caminar porque se le ocurre por la degeneración haber una soldadura total. Imagínense, prácticamente tendría que hacer una marcha de pato estos abuelitos, además que esa movilidad le provoca mucho dolor y se encaman. Y ustedes saben que un abuelito encamado es peligrosísimo y con estas prótesis los pacientes vuelven a caminar y si los deja corren incluso, resuelven muy bien estos pacientes. Entonces nosotros en una simple inspección vamos a evaluar la simetría, si hay inflamación de la cadera y en lo que es el caso de los niños nosotros vamos a buscar otras patologías. Esto en edad pediátrica, esto es importante y cuando estamos en los consultorios, cuando estamos en todos estos consultorios como tal,
detectar esto a tiempo para que no tengan problemas esos niños en la marcha, después en la adultez, que tengan problemas ortopédicos, que sería la luxación congénita de cadera. Esto se detecta fácilmente con una inspección. Fíjense bien, con una inspección estiran, hacen extensión de ambas rodillas y pegan un muslo al niñito, bebé, uno frente al otro, y nos vamos a fijar cuántos pliegues tienen en cada muslo. Si en un muslo tiene 3, en el otro tiene 2, o tiene 1 en uno y 2 en el otro, se llama discrepancia de pliegue. Y esa sería la primera manifestación a la inspección, simplemente de poder decir que tiene una luxación congénita de cadera. Cuando es más marcada, nosotros vamos a hacer esta maniobra, se llama maniobra de Ortolani. Nosotros desde la posición de hiperextensión de la rodillita le vamos a acercar los muslos al abdomen del bebé y vamos a hacer una abducción. Y ahí vamos a sentir un chasquido en las caderas. Este niñito aquí, si le hacemos la hiperextensión de los pies, como lo decíamos, aquí tiene 2 pliegues, y aquí va a tener uno solo. ¿Okay? Este puede ser que me chasquee esta maniobra o no, pero basta con tener discrepancia de pliegue, que ya este niño debe estar unos meses con un soporte, ¿verdad? Algo endurecido que me tenga todo el tiempo posible esta posición del niño, para que realmente los músculos de la cadera me ubique bien la articulación por esa, como tal, luxación congénita. Fíjense bien, inspección y la maniobra de Ortolani. Claro está, nosotros a la hora de examinar a cualquier edad, si hay bursitis, pudiéramos nosotros utilizar lo que es la palpación, como decía, haciendo cierta presión y haciendo pinza, buscando cualquier inflamación o si hay presencia de alguna bursitis. Hay otras maniobras muy propias para la edad avanzada de esa artrosis que les decía de los abuelitos, que va a ser la de Patrick Faber. La de Patrick Faber, paciente en decúbito supino, nosotros paciente fijo y en posición de figura de 4. ¿En qué sentido? Si vamos a examinar la cadera derecha, en este caso, la otra la vamos a fijar, y nosotros vamos aquí en la rodilla a tratar de pegárselo a la cama. En esta figura esto es negativo. El paciente logra tocar la rodilla, nosotros cuando le hacemos este pequeño movimiento, y aquí no pasa nada. Ahora bien, si tiene artrosis de lo que es la cadera derecha, cuando nosotros tratamos de llevar la rodilla hacia la camilla, la levantamos aquí. ¿Por qué? Porque esto está soldado, como si fuesen 2 hierros. Hay tanta artrosis que no hay movilidad ninguna y el paciente se me levanta, esta cadera se levanta de la camilla. O viceversa, si exploramos la otra y cambiamos la posición, igualmente, y entonces lo que se va a levantar es de aquí el paciente como tal. Esa sería la maniobra de Patrick Faber, fundamentalmente para dolor, pero más fundamental para la artrosis. Para la artrosis, esos pacientes que le digo que hay que operarlo para poder mejorar su estilo de vida. Ahora, ¿cuáles van a ser los movimientos de las caderas? También tiene ciertos movimientos de esta articulación, flexión, extensión, aducción, rotación interna y externa. No tan marcado como la del hombro, pero también hace esos grandes movimientos. Existen algunas deformidades de la niñez también, que sale con una simple inspección a nivel de la rodilla, ya bajando más, que sería el Barum, y este sería como si fuese de los vaqueros, ¿no? Más o menos para ver si no se les olvida, se les pega más. Y el otro, que es abierto, sería el valgus, como tal. Estos pacientes, hay muchas personas así que conocemos y no pasa nada, están toda su vida, pero hay otros que no, otros quieren mejorar desde el punto de vista estético o lo llevan a tiempo y esto se arregla, se puede arreglar incluso con equipos, con soporte, y si es muy marcado, sí es quirúrgico y se pone perfectamente normal sin ningún problema. También en la rodilla, a nivel de la palpación, pudiéramos buscar puntos dolorosos exquisitos de tendinitis, bursitis, y pudiéramos hacer el signo de la ola. Si hay una gran inflamación, nosotros por un lateral, nosotros vamos a hacer depresión, vamos a empujar y vamos a ver un abombamiento. Quiere decir, el líquido que nosotros estamos empujando lo vamos a ver que se mueve hacia el otro lado, contralateral. El signo de la ola se ve perfectamente. El signo del témpano,
Si también hay inflamación o problemas en los meniscos, nosotros pudiéramos hacer presión, tocar como si fuésemos a hacer un hundimiento de la rótula y vemos como si flotara, por eso se dice el témpano, como si saliera de nuevo a flotar. Esa sensación nos la da y sería positivo en lesiones de menisco también de derrame. Signo del cajón. Si aquí hay rotura de los ligamentos cruzados, nosotros debemos fijar este pie en un ángulo recto de la rodilla y nosotros vamos a hacer presión hacia afuera o hacia adentro, en dependencia. Y esto normalmente lo hacemos con este pie fijo aquí. Nosotros prácticamente nos sentamos arriba de esta zona para impedir que esto se mueva. Y esto normalmente no hay movilidad ninguna, ni para adelante ni para detrás. Entonces, si hay rotura, esto se mueve, se sale prácticamente en la articulación de la rodilla. También existe el signo del bostezo, si hay algunos daños en los ligamentos colaterales. Nosotros vamos a, como se fija aquí, nosotros con nuestra mano izquierda fijamos la rodilla por su cara lateral o externa y por el malleolo medial hacemos movimientos contrarios y lo podemos hacer después invertido. Eso, en dependencia si es el interno o el externo, está dañado, me va a permitir los movimientos que normalmente la rodilla no permite esos movimientos. ¿Está claro? Los movimientos normales van a ser de flexión, extensión y hasta 10 grados, como le decía, esa hiperextensión. Esos pacientes que se paran en firme y las rodillas se mueven un poco más hacia atrás. Pero lo idóneo es que sea 0 grados. Estos pacientes, de una manera u otra, pudieran dañarse con los años los meniscos. Pudiera haber, esta es una de las áreas donde más crujido, donde más crepitación hay. Esta es una de las áreas donde se dañan más por el peso de nosotros, y por la presencia de los meniscos que no están en las demás articulaciones. Actualmente, antes era un problema de salud, ya no. Se están operando por vía artroscopía y los pacientes resuelven mucho. Se quita el dolor y vuelve a la movilidad total casi sin secuelas. Tiene casi un 99% de éxito los pacientes. Ya llegando al tobillo, vemos algunas deformidades. Vemos algunas deformidades de pie equino, pie sambo, que también esto con soporte, con algunas que otras rectificaciones, ejercicio, si no son tan marcados, se pueden resolver. Algunos requiere realmente operarlo. Pueden ver personas que están toda una vida así, ya le digo, hay quien no se preocupa por eso, pero el que desde el punto de vista estético quiere, con tiempo suficiente, debe hacerlo a la edad precisa que digan los traumatólogos, porque después sí puede provocar distintos tipos de mancha, alguna que otra patología, porque entonces estos pacientes generalmente van a apoyar, en vez del arco plantar completo, lógicamente va a ser en este caso el borde externo, y en el otro caso sería borde interno, en dependencia de la desviación que tiene. El pie plano también da problemas, incluso hasta dolores de columna. ¿Por qué? Porque no hay un arco plantar que amortigue también la marcha, y eso también me provoca daño. Estos son pacientes que no tienen que ir a la operación, sino que más bien lo que utilizan son soportes internos en su zapato para mejorar. El pie cao está demasiado marcado, igual no es bueno y pudiera provocarme también lesiones muy dolorosas. En el tiempo siempre tienen dolor, igual pudiera con tratamiento en las primeras vidas mejorarlo. Si es muy marcado, también se puede a través de quirúrgicamente rectificar. Esquemáticamente aquí, más o menos, pie plano, valgo, pie equino, pie sambo, pie cao y pie tabla. Dependencia de esto, como les decía, si el paciente y la familia, el niño, no tiene interés, puede quedarse perfectamente, a veces por recursos, no pudiera costarle en algo de economía, pero por lo menos en los primeros estadios tratar de hacerle alguna fisioterapia, porque muchas de ellas cuando son discretas mejoran prácticamente para que no tengan problemas ortopédicos en el futuro. Aquí otras alteraciones, el pie halus valgus, pie varus, donde apoya más el pie, la zona interna del pie o la zona externa, y lógicamente, como le decía, no hay un arco plantar y eso me provoca igual dolores a estos niveles. No amortigua en los 3 puntos del arco plantar cuando tiene estos patrones o deformidades. Pudiéramos ver también en lo que es pie y tobillo, los dedos en martillo. Como ven, hay una flexión prolongada de esa articulación interfalágica ya proximal y me deja
esta deformidad que puede provocarme mucho dolor, incluso a la hora de algún zapato cerrado, da mucho problema. No puedo usar cualquier calzado. Las callosidades, esto con podólogo se resuelve muy bien. En tus pacientes que los diabéticos, bastante frecuente que pase, que es el engrosamiento no doloroso de la planta del pie, pero que se puede infectar fundamentalmente en los diabéticos. Se puede provocar heridas, ese engrosamiento a ese nivel. La articulación del pie y tobillo, también hay puntos dolorosos exquisitos, fundamentalmente a nivel de los malleolos, y son áreas donde ocurren muchos accidentes de torsión, muchos esguinces a este nivel. Eso es un área donde se recomienda fortalecer con ciertos ejercicios para una mala pisada no te provoque un esguince. Los movimientos son discretos de flexión, extensión, inversión y eversión del tobillo. Son bien discretos, pero también permite esta movilidad, la articulación del tobillo. Y para terminar, para que no tengan que buscarlos, deben ir pensando ya en buscar la sintomatología que pueda aparecer en los síndromes de inflamación articular, ¿verdad? Los síndromes de sacrolumbalgia, el síndrome compartimental, el túnel carpiano y el síndrome de estomía articular. El síndrome de estomía articular es muy fácil porque ahí van a entrar las fracturas, los esguinces, las luxaciones y las contusiones. Eso voy a darle un tiempo más. Todavía no lo he preparado en el aula virtual, pero la idea de estos síndromes, recuerdan que es para que vayan buscando y vayan familiarizándose con estas patologías, que es lo que van al Leucemia 2, para que digan, bueno, ¿de dónde salió estos síndromes? Bueno, ya por lo menos para que sepan que existen, y no hay que aprenderse de memoria, pero sí, cuando ustedes investigan, ya van familiarizándose, ya van tocándolo, para que les sirva de verdad para aprender semiología, que es la idea de la asignatura. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Déjenme dejar de compartir. Repetir lo de Inti y que no se escuche bien. Bueno, cuando ya dije, no sé en qué diapositiva, cuando yo estoy dando la clase ahí, para que tienen que habilitar el micrófono. El chat el chat no lo logro ver. Aparece y desaparece. Alguien preguntó aquí repetir lo de intra y extra, que no se pudo escuchar bien. ¿Alguien recuerda? Que me preguntó. Si la enfermedad es intra y extraarticulares. Si la inflamación o el problema está dentro o intraarticular, me va a impedir los movimientos a cualquier nivel. Si es una articulación donde permite flexión, extensión y abducción y aducción, ya no va a venir con el brazo así. Por ejemplo, el hombro no puede moverlo. Sin embargo, si a lo mejor yo puedo hacer así, pero hasta un límite, o así hasta un límite, sería extraarticular, tendón, músculo, ¿ok? Maniobra de la C. La maniobra de la C, paciente acostado, de cúbito supino. Nosotros le vamos a poner una mano en la rodilla, la mano izquierda en la rodilla. Vamos a poner el pie derecho, miembro inferior derecho, y por debajo del talón vamos a levantarlo. Se dice que ya a partir de los 45 grados ya pudiera ser positivo, pero bueno, lo seguimos elevando, que si ya lo elevamos después de 70 grados, ya eso no importa. Ya ahí la positividad no tiene importancia. Siempre va a ser después de los 45 grados y menos de los 70. A medida que levantemos, si ya pasamos, llegamos a los 45, nos pasamos, y ahí le duele al paciente, refleja ya dolor, ya ese de maniobra la C positiva. Para hacer la de Bragal, donde fue doloroso, si el pie le dio dolor, sí, lo vamos a bajar unos 10 grados o hasta que desaparezca el dolor, y mantenemos la mano en la rodilla para que no la flexione, y lo que hacemos es hacerle así, una flexión dorsal del tobillo, y entonces esa sería Bragal, y el paciente referiría a dolor en esa zona igual. Entonces me da la C positivo o Bragal positivo. ¿Algo más? De nada. Hay otras maniobras de cadera, pero no se utilizan mucho. Si van al libro, hay maniobras de compresión radicular,
maniobras de síndrome de escaleno, maniobras que prácticamente a veces desaparece el pulso radial. Hay otras. Y en cadera y hombro hay 1 millón, pero son un poco más para traumatología, un poco más para traumatología. Estas que yo les di en el día de hoy es lo que debemos saber todos los médicos, sea la especialidad que sea. Lógicamente, si ya después te haces una muy vertical, cardiología, no vas a verle la cadera a nadie, ni vas a verle el codo a nadie, ¿está claro? Pero sí, desde el punto de vista para hacer emergencia médica, para hacer eh, cuerpo guardia, para ser un médico donde quiera que te pongan, esto es lo que hay que saberse que dimos en el día de hoy. Porque patología ortopédica, la enfermedad ortopédica, por ejemplo, a veces hay que decirle al paciente, tienes que aprender a vivir con dolor, tienes que aprender a vivir con dolor porque lo que tienes no se quita y simplemente con los medicamentos lo que hago es aliviarte. Y la fisioterapia para que no haya esa limitación, esa rigidez articular que ya no después, si usted no hace los movimientos, después cada vez haces menos y es el paciente que se queda anquilosado, son los abuelitos que se encaman y eso lógicamente, ahí vienen los problemas de salud importantes, tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Trombosis venosa profunda y ahí es donde ellos fallecen por simplemente un encamamiento, por no hacer movimiento. Incluso hay patologías dolorosas eh, que la rehabilitación es, aunque te duela, llevar el movimiento más allá, que serían los estiramientos. Incluso eso, los primeros días son muy dolorosos, pero después es donde mejora. Después que uno está, por ejemplo, inmovilizado por fractura, por alguna variante, la rehabilitación es muy dolorosa. Esos músculos que no estaban trabajando y ahora empiezan a trabajar, eso provoca dolor. Esos nervios que están ahí, en lo que es las fascias musculares, eh, habían dejado de trabajar y eso empieza a doler y no hay de otra. Te llevan el movimiento hasta donde es, y como dicen, grita, llora, patalee, pero eso es lo que realmente te va a mejorar. Y las lesiones traumáticas, mucho más. Pacientes pueden tener fracturas 10 partes distintas del hueso, se le pone perfectamente cualquier plaquita, cualquier tipo de clavo, tornillo por aquí, tornillo por allá, y queda muy bien. Y como dice, seguimos, no pasa nada. Lógicamente, lleva un tiempo de recuperación, lleva un tiempo la rehabilitación, pero mejora mucho, mejora mucho. Una duda, pregunta, la clase también es un poco larga, pero cuando se den cuenta las maniobras, es muy sencillo. Y el sistema osteomiyoarticular es muy visible las masas musculares, los relieves óseos, y es muy fácil detectar los problemas, inflamación, dolor, muy fácil las patologías osteomiyoarticulares. ¿Preguntas, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el jueves. El jueves ya comenzaríamos con otro aparato, ya empezaríamos con respiratorio. Como ven, vamos por buen camino, vamos bien. Si seguimos así, prácticamente podemos avanzar bastante. Quién sabe si dar toda la teoría en un medio ciclo y después dedicarnos nada más a práctica, práctica, práctica y práctica. Ojalá nos los permita el tiempo. A ver si no hay más ninguna pregunta, chicos. Un gusto haberlo tenido. Recuerden estudiar mucho contenido y sigan realizando las tareas de todas las asignaturas, no solo las de nosotros. Tengan todos buenas tardes y nos vemos el jueves.